Estamos conectados, Ministerio Senda Antigua, Luz a las Naciones, a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Pastor Eric Tiseira, Ministerio Senda Antigua, Luz a las Naciones desde México, Sonora. Damos gracias al Padre, bendecimos su nombre, ya estamos conectados y vamos a tener hoy, como todos los martes, un mensaje en vivo, un mensaje vivo que va a estar ministrando el Padre a nuestras vidas, a nuestros corazones, un mensaje de mucha bendición. Así que vamos a prepararnos en oración, entregando este mensaje en sus manos, que hoy el Padre pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón, que puedas estar atento, que puedas estar preparado, preparada para que el Padre hoy hable a tu vida, porque así va a ser. Es un mensaje que va a ser de mucha bendición. Así que oramos, damos gracias. Gracias, Yahweh, por este día. Gracias, Yahweh, por el Ministerio de Senda Antigua, por la vida de mis hermanos, mis amigos. Que este mensaje es un mensaje de bendición, de luz, de edificación para cada uno de tus hijos, para nuestras vidas. Y que tú puedas destruir todo lo que el enemigo levante, todo lo que el enemigo maquine sobre nuestras vidas y quiere impedir que este mensaje sea predicado. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama La voluntad de Yahweh, un mensaje que el Padre me dio, un mensaje nuevo, como la mayoría de los mensajes que el Padre me va dando, un mensaje que ha salido del corazón de Yahweh, de su interior, y me venía hablando hace ya algunas semanas atrás acerca de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Cuál es la voluntad de Él a nuestras vidas? Muchas veces nosotros escuchamos que Yahweh tiene voluntad, que la voluntad de Yahweh es buena, que la voluntad de Yahweh es para santificarnos, para ayudarnos, pero muchas veces no tenemos la profundidad realmente de entender lo que es la voluntad de Yahweh. Y por eso el Padre me marcaba y me hablaba y me decía: quiero que hables a mis hijos, quiero que hables a mi pueblo, la importancia de que ellos entiendan cuál es mi voluntad, qué es mi voluntad, cuál es el propósito, cuál es el final, cuál es la manera de entender la voluntad de Yahweh. Y saben que la voluntad de Yahweh es poder, es autoridad y es energía. Es un poder espiritual que nace de su presencia a través de su espíritu. Es autoridad espiritual que Él ejerce por medio de su Hijo a través de su espíritu a nuestras vidas. Es energía. ¿Por qué? Porque Yahweh es energía. Su Ruach, su espíritu, el espíritu de santidad es energía. La voluntad de Yahweh es su misma esencia. Es lo que Él es. Todos nosotros fuimos creados con voluntad. Vos tenés una voluntad, yo tengo otra. La voluntad es la energía, es lo que nosotros somos. Es decir, cuando alguien dice: no tengo voluntad de nada, no tengo voluntad de ir al gimnasio, no tengo voluntad de estudiar, no tengo voluntad de leer la Biblia, no tengo voluntad de hacer nada. Es porque uno está desganado, cansado, deprimido, uno está enfermo, uno está pasando una situación que no es agradable y que nos lleva a no tener voluntad. Y la voluntad en nosotros, en nuestras vidas, es fundamental. ¿Para qué? Para seguir adelante. Si no tenemos voluntad, no tenemos energía. Si no tenemos voluntad, no tenemos poder de decisión, de seguir adelante. Si no tenemos voluntad, no tenemos autoridad para seguir y tomar decisiones correctas y seguir luchando. Lo mismo pasa con el Padre Celestial. Lo mismo pasa con Yahweh. ¿Qué es lo que sucede? Yahweh tiene su propia voluntad. Yahweh tiene poder. Yahweh es energía. El yo soy el que soy. No hay otro como Él, el Dios de los cielos y la tierra. Ese es su nombre. Yud, Hei, Vav, Hei, yo soy el que soy. La voluntad de Yahweh se aprende y se obedece. Así como nosotros tenemos voluntad, la voluntad de Yahweh se aprende y se obedece. ¿Cómo aprendemos la voluntad de Él?
a través de la Biblia, a través de las Escrituras, el estudiar, el escudriñar, el conocer. Más conocemos su palabra, más podemos aprender de Él, de quién es Él, de dónde salió, quién es su Hijo, quién es su Espíritu. Por eso es tan importante la escuela que vamos a tener el mes de mayo. Va a ser de gran bendición porque vamos a conocer más de Él. Vamos a conocer más de su Hijo, más de su palabra, más de su voluntad. La voluntad de Yahweh se aprende y se obedece, porque su voluntad es mejor que la que nosotros. Su voluntad es más pura, es buena, es más santa, es más, mucho más de bendición a nuestras vidas que nuestra propia voluntad. Porque a veces nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Yahweh. Nuestra propia voluntad va por otro camino que el camino de Yahweh, que la senda antigua. Porque la voluntad de Yahweh puede ser angosta y difícil de andar, pero es la mejor voluntad que lleva a la salvación y a la vida eterna. Y quizás nuestra voluntad es una voluntad bajo la carne, bajo el pecado, bajo la rebeldía contra el Creador, contra sus mandamientos, y nuestra voluntad nos lleva por el camino ancho, donde el camino ancho es fácil de andar, pero lleva a la perdición, nos lleva a la tiniebla, nos lleva a la oscuridad. La voluntad de Yahweh es perfecta, no tiene errores. No es como nuestra voluntad que tiene errores, que podemos equivocarnos. La voluntad de Yahweh no nos obliga a hacer lo que Él quiere. Él nos muestra su camino, Él nos muestra su voluntad, Él nos muestra su palabra, Él nos muestra por cuál nosotros fuimos creados en esta tierra. La voluntad de Yahweh nos muestra la predestinación de nuestra alma, nos marca el camino en el cual fuimos creados de antemano en su presencia, antes de estar en el vientre de nuestra madre. La voluntad de Yahweh es mucho mejor que nuestra propia voluntad. La voluntad de Yahweh es luz y bendición. Miren lo que dice Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad del que me envió. Y estas son las palabras del Mesías. Esta es la voluntad del que me envió. ¿Y quién dijo esto? Yahshua dijo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en los últimos tiempos. El Mesías, el Hijo de Yahweh, sabía muy bien cuál era la voluntad de Yahweh. Por eso Él dijo claramente: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de mi Padre se ha acercado a la tierra, porque yo traje el reino. Yo traje el camino al Padre, la verdad de este mundo y del mundo espiritual, y la vida eterna que solamente está en mí. Yahshua le dice a sus discípulos: esta es la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ve hacer las obras del Padre, ve hablar y enseñar la Torá, los mandamientos del Padre. Todo aquel que ve y cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en la segunda venida. Los que estén muertos primero resucitarán, y los que estén vivos serán juntamente levantados con Él a encontrarse en las nubes y estar para siempre con Él. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad son los deseos, los sueños, las metas, los propósitos que podés tener vos, que puedo tener yo y que tiene Yahweh. Por eso sus pensamientos son tan diferentes a nuestros pensamientos. Sus planes son tan diferentes a nuestros planes. Sus proyectos, sus sueños son tan diferentes. Porque Él está claramente enfocado en las almas, en que todo ser humano que está en las naciones le conozcan,
Que todo ser humano pueda aceptar y creer en su Hijo para que reciba perdón de pecados, salvación, justificación, santificación, vida eterna, para estar continuamente en la eternidad con Él y con su Hijo. La voluntad es la capacidad que podemos lograr y tener en esta tierra. La voluntad es fuerza, poder, dominio propio. La voluntad es una energía positiva que sale de nosotros. Si no hay voluntad, no hay vida. Si no hay voluntad, no hay propósito. Por eso la voluntad de Yahweh es amarnos, perdonarnos y tenernos misericordia cada día. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados y su maldad, aceptando el sacrificio de su Hijo, aceptando la sangre del Cordero que fue derramada hace más de 2000 años. Una persona que tiene voluntad siempre llegará lejos. Todo ser humano tiene su propia voluntad. Y a veces, como seres humanos, no conocemos cuál es realmente la voluntad nuestra. ¿Cuál es la voluntad del ser humano? ¿Cuánto más la voluntad de Yahweh? La voluntad de Yahweh es totalmente diferente a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él ve lo que el hombre no ve. A Él le interesa lo que el hombre no le interesa. A Él le interesan las almas. A Él le interesa el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual rige el mundo físico. Y podemos ver el ejemplo del Mesías en Mateo 6:9, donde dice: así deben orar ustedes. Les dio un ejemplo de oración. Y hace días atrás estábamos en una reunión de oración en vivo y les enseñaba de cómo tendríamos que orar. Y el Mesías dio el ejemplo. Así deberían orar ustedes: Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dio un ejemplo. Pero miren lo que dice aquí: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién hay que pedir en oración? Al Padre. Santo es tu nombre, Kadosh, el gran yo soy, no hay otro como Él. Venga tu reino. Él mismo estaba declarando que Él trajo el reino. Hágase tu voluntad, no la tuya, no la mía, no la del Mesías. Porque el mismo Mesías, el mismo Hijo de Yahweh, no hizo su voluntad. No se haga mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa amarga, este sufrimiento, este dolor que tengo que pasar. Pero por amor a ti, por amor a Israel, por amor a las almas, por amor a tu pueblo voy a dar mi vida, porque voy a hacer tu voluntad, no la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la enseñanza que debemos de aprender de nuestro amado Mashiach. Hacer la voluntad del Padre y no nuestra. Porque si nosotros haríamos nuestra propia voluntad, tendríamos una vida totalmente diferente a la que nuestro amado Yahweh Padre Celestial nos ha marcado en esta vida. Por eso el Mesías dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Yahweh está sobre toda voluntad. Por eso debemos aprender a conocerla, a vivirla y a practicarla. Yahshua aprendió a hacer la voluntad del Padre. Por eso, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Torá, cuando vamos a las Escrituras, Josué 22:5 dice: obedezcan los mandamientos del Padre, sírvanle de todo corazón, hagan su voluntad. La voluntad de Yahweh es que guardemos sus mandamientos, que conozcamos sus mandamientos. Uno de los errores que la mayoría de los cristianos en el mundo hace es no estudiar el Antiguo Pacto, es no estudiar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo que sucede es que se pierde mucha riqueza, mucho principio, muchas verdades, porque la voluntad de Yahweh está en los 2 pactos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pablo dice: den gracias en todo, hagan el bien y no el mal, porque esta es la voluntad de Yahweh. Conocer sus mandamientos, guardarlos y obedecerles. Pero no solo eso, hacer el bien, ser personas de bien, de luz,
ser buenos árboles que den buen fruto, porque por sus frutos los conocerán. Por eso el Hijo aprendió a hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Miren lo que dice Hebreos 13. Porque Yahweh pueda Él capacitarlos para toda buena obra en su voluntad, por medio de su Hijo, a través de su Espíritu. Y eso es lo que el Padre quiere. Quiere que seamos hijos obedientes, hijos que conozcamos su palabra, su verdad, hijos que seamos obedientes a Él, que seamos del bien, que hagamos bien, que seamos luz, que ayudemos. Miren lo que dice Juan 7:17, dice el Mesías: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá mis palabras, mis enseñanzas, porque vienen de Él y son de Él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Son sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Es poder conocerla a Él, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que nos hace bien a nosotros, lo que no nos hace bien. Romanos 8 dice: Yahweh conoce los corazones, su espíritu intercede por sus hijos, conforme a su voluntad. Si pedimos en oración conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Yahweh. ¿De qué manera? Conociendo su palabra, conociendo sus mandamientos, conociendo su Hijo, lo que Él enseñaba. Yo no hago nada sin que el Padre me haya enseñado. Yo no digo nada sin que el Padre me haya dicho antes. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo obedezco a mi Padre. No hago mi propia voluntad. No hago mi voluntad. No hago lo que yo quiero. No digo mis propias palabras. Digo lo que el Padre me enseñó. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Aprender a caminar bajo la voluntad de Yahweh. De poder estar con Él, consultarle a Él, hablarle a Él antes de tomar decisiones. Miren lo que dice el Salmo 147, versículo 10. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Y eso es lo que Yahweh hoy te está diciendo. Pídeme que te enseñe, y yo a través de mi espíritu, dice Él, te voy a enseñar a hacer mi voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que aprender cada día. ¿De qué manera? Buscándole, estudiando su palabra, buscándole en oración, adorándole, pasando tiempo con Él. Y dice: oren sin cesar, porque esta es la voluntad de Yahweh. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Yahweh? Teniendo un tiempo de relación, de intimidad, de oración con Él. Por eso dice Juan: el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Y saben que la característica de una persona madura espiritualmente, sea hombre o mujer, es que hace la voluntad de Yahweh. No hace la voluntad del hombre, no hace su propia voluntad, hace la voluntad de Él. Conoce la voluntad de Yahweh. Sabe lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Por eso dice Santiago: su propia voluntad. Esta es su voluntad, sus mandamientos, sus palabras, que podamos ser obedientes a Él. Por eso tenemos que aprender que la voluntad de Yahweh está sobre nuestra voluntad. Aunque a veces hagamos nuestra propia voluntad y no la de Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. Somos de Él. Porque Él nos escogió. Él nos dio propósito. Él nos predestinó. Él nos perdonó, nos salvó, nos justificó por medio de su Hijo. Por medio del sacrificio de su Hijo. Y Él nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos aprender a hacer su voluntad. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a las Escrituras, vemos que muchos siervos de Yahweh aprendieron a hacer la voluntad de Él. Abraham.
No hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre, de Yahweh. Por eso decidió sacrificar a su hijo. Si hubiese hecho su voluntad, hubiese dicho a Yahweh, ¿sabes qué, Padre? ¿Sabes qué, Yahweh? No voy a sacrificar a mi hijo. Esperé más de 20 años tener mi propio hijo, el hijo de la promesa, y ahora me estás pidiendo que lo entregue. No lo voy a entregar. Aprendió a hacer la voluntad de Yahweh, a pesar de que se equivocó, a pesar de que cometió errores. Podemos ver varios ejemplos en las Escrituras. Moisés, cuando fue llamado por Yahweh en la zarza ardiente, claramente, Moisés podría haber dicho, no, ¿sabes qué? Me voy a Egipto de vuelta, está bien, cometí errores, pero me voy a quedar ahí, no quiero entender, no quiero aceptar, no quiero vivir mi vida hebrea, no quiero aceptar el llamado, no hizo su voluntad. Entregó su vida a Yahweh y dijo, bueno, aquí estoy. Si tú me llamaste, tú me escogiste, no sé cómo lo voy a hacer, me va a costar, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y me cuesta hablar, me cuesta llevar el mensaje, pero lo voy a hacer. Y Yahweh dijo, sí, pero no vas a ir solo, vas a ir con tu hermano, Aarón. Y Moisés aprendió a hacer la voluntad de Yahweh. ¿Tuvo obstáculos? Sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿Casi se muere? Sí. Por desobedecer a Yahweh, su voluntad y su mandamiento de circuncidar a su hijo. Entonces podemos ver varios siervos que tuvieron que aprender a hacer la voluntad de Yahweh. Jeremías, el profeta Jeremías, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar una relación de noviazgo, perdió a su novia, tuvo que vivir muchas situaciones difíciles, pero tuvo que aprender a hacer la voluntad de Yahweh. Y la mayoría de los siervos de Yahweh tuvieron que aprender a hacer la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Yahweh no es fácil, porque muchas veces nos va a llevar por un camino y nos va a llevar a hacer cosas que van en contra de lo que los demás hacen, en contra de la corriente, en contra de lo que la familia hace o lo que los amigos hacen o dicen. Solo el que hace la voluntad de Yahweh, solo el que hace la voluntad de Yahweh conocerá realmente a Él. El que aprende a hacer la voluntad de Yahweh realmente lo conocerá a Yahweh. Por eso Mateo 7 dice el Mesías, no todo el que me dice Adón, 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 que en el español dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos, entrará al reino de mi Padre. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre. No cualquiera va a entrar al reino de los cielos. No cualquiera se va a ir a la segunda venida del Mesías. Solamente el que hace la voluntad de Yahweh. Es decir, que si vos no estás haciendo la voluntad de Yahweh, si yo no estoy haciendo la voluntad de Yahweh, nos vamos a quedar cuando Él regrese, cuando el Mesías regrese, el Hijo de Yahweh. Pero el que hace la voluntad de Yahweh entrará y la puerta se cerrará. ¿Qué es hacer la voluntad de Yahweh? El Mesías lo dice acá en Mateo 7. Yo no los conozco, transgresores de los mandamientos de mi Padre, hacedores de maldad, árboles que dan mal fruto, falso fruto, personas de pecado, de maldad y de oscuridad, no de bien, no de luz, no de santidad, no guardan mandamientos, no guardan y obedecen los mandamientos, porque hacen su voluntad, no hacen la voluntad de mi Padre. Esos se quedarán. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Y miren qué tremendo es esto y qué importante. Romanos 12 dice Pablo, porque la voluntad de Yahweh es buena, agradable y perfecta.
La voluntad de Yahweh no es mala, no es aburrida, no es fea, es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque es mejor que la de nosotros, porque es pura, porque es transparente, porque es luz, porque es bendición. Es agradable porque no es pesada, porque no es amarga, porque no es aburrida. Y es perfecta. ¿Sabes lo que significa perfecto en la Biblia? Apartado, santo. No tiene errores. Su voluntad es perfecta, es santa, es kadosh. A fin, dice Pablo, porque la voluntad de Yahweh es buena, perfecta y agradable, a fin de entrar al reino celestial. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, el que no aprende a hacer la voluntad de Yahweh aquí en la tierra, no entrará en el reino de los cielos. Porque muchos van a venir en mi nombre, mi nombre, mi nombre, y el Mesías va a decir, yo no los conozco. Y eso es muy fuerte, porque que Yahshua, el Mesías, diga yo no los conozco, significa que no tenemos nunca una relación. Nunca caminé con ustedes. Nunca escucharon mi voz. Nunca guardaron mis mandamientos, que son los mandamientos de mi Padre. Nunca guardaron lo que yo enseñé, porque son las enseñanzas del Padre. Porque todo aquel que me tenga a mí tiene la vida eterna. El que no tiene a mí no tiene vida eterna. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, obreros de maldad. Por eso termina diciendo Pablo, porque la voluntad de Yahweh es nuestra santificación. ¿Qué es nuestra santificación? Porque Él nos llamó, Él te llamó para santificación. Él te llamó para apartarte entre las naciones, para que seas parte de su pueblo, un pueblo espiritual. Para que Él te perdone de todos tus pecados, porque el pecado habita y mora desde el principio de la creación en la vida del ser humano. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre trajo la redención al pecado, Yahweh, el Padre Celestial, que es su Hijo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Por eso todo aquel que tenga el Hijo ya no es condenado. Las cosas viejas pasaron. En la vida de pecado, de tiniebla, de maldad, ya no hay más condenación, sino que estamos en un nuevo camino, en santidad, apartados, conociendo la voluntad de Yahweh, obedeciendo sus mandamientos, porque su voluntad es buena, santa y perfecta. Entonces la voluntad de Yahweh es que vivamos en santidad, es que vivamos en intimidad con Él. Él no quiere que vivamos una vida en la carne, en las emociones, en pecado y maldad. Porque la voluntad de Yahweh es que seamos santificados, que vivamos en santidad, no como los que no conocen a Yahweh, dice Pablo. Porque el que no conoce a Yahweh vive en pecado, en oscuridad, en tiniebla, en rebeldía, en maldad. Y en los últimos tiempos, dice la Escritura, aumentará la maldad. Así como aumentará la maldad y la oscuridad, aumentará la gracia, el amor y la misericordia de Yahweh. Porque todo aquel que lo busque de corazón lo encontrará. Todo aquel que se arrepienta de sus pecados y su maldad, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Por eso termina diciendo Pablo, porque la voluntad de Yahweh no es solo santificar nuestra vida, sino también hacer el bien. Hacedores de bien. Hacedores, obrar, buenas obras, buenos frutos. El Mesías dijo, por sus frutos conocerán quiénes son verdaderamente mis discípulos. Frutos espirituales que trae el Espíritu del Padre a través de la intimidad con Él. Gálatas 5, amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Contra tales frutos no hay ley del pecado. No hay obra del pecado, no hay hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga.
Un árbol malo no puede dar buen fruto, ni un árbol bueno puede dar mal fruto. Por los frutos los conocerán. Por eso tenemos que aprender a hacer la voluntad de Yahweh. Porque la voluntad de Yahweh en nuestras vidas es perfecta, es buena, es agradable. Porque Él quiere santificarnos, porque Él quiere que hagamos buenas obras. No por nuestros méritos, no por nuestro conocimiento, no por nuestras fuerzas, sino a través de su Espíritu. La voluntad de Yahweh es mejor que nuestra propia voluntad. Porque la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Deja que la voluntad de Yahweh te guíe, te direccione, maneje tu vida. No de una forma obligada, no de una forma como si fueras un robot, sino con amor, con misericordia. Porque Él viene y se acerca. Él viene y te habla, Él viene y te revela su amor, su voluntad, su misericordia, cada día. Y muchos de ustedes no se dan cuenta, pero Él está. Muchas veces Él, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche te está llamando, te está hablando, te muestra su amor, su misericordia, te muestra su voluntad a través de la naturaleza, a través de una persona, a través de una situación que pasó en el día, a través del estudio, del trabajo, a través del ministerio de Cena Antigua, a través de que lees la Biblia, a través de que soñás, a través de que orás, a través de que escuchás una predicación, un mensaje de una persona, a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, a través de tus seres queridos, a través de la naturaleza. Yahweh te habla. Yahweh se revela, Yahweh te muestra su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y quizás estás pasando situaciones difíciles, quizás estás pasando desiertos, pruebas, tornados, estás pasando granizo, estás pasando hambre, necesidad, enfermedad, pero Yahweh quiere que conozcas su voluntad. Y cuando tú conoces su voluntad, tu vida cambia. Cuando tú conoces su corazón, cuando tú conoces lo que a Él agrada, tu vida cambia. Porque Él empieza a cambiar tu vida para bien a través de su Espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a haber un cambio en nuestra voluntad. Todo lo que hacíamos mal, que para nosotros por ahí no veíamos que estaba mal, Él nos empieza a mostrar a través de su Espíritu que su voluntad es mucho mejor que la nuestra, que sus caminos son mucho mejor que los nuestros, que su pensamiento es mucho mejor que nosotros, que mirar la vida de la manera que lo hace es mucho mejor que nosotros. Y ahí nos damos cuenta que su voluntad permanece para siempre, que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta. Por eso necesitamos conocer su voluntad, que es sus palabras, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Y la voluntad de Él es que seamos santos, apartados para Él. Y no santos al vestirnos con vestido largo las mujeres y corbata los hombres. Eso no es santidad, eso es religión. La santidad viene por dentro y se refleja por fuera. La santidad viene a través del Espíritu de santidad, a través de los frutos del Espíritu en nosotros, por medio de la intimidad que tengamos con el Padre. No a través de nuestras obras, no a través de nuestros conocimientos. Y a través del Espíritu de Yahweh comienza el proceso de la santificación. Y ahí es donde aprendemos a caminar bajo su voluntad. Por eso deja que el Espíritu del Padre comience a obrar en tu vida de una manera especial. Cada día levanta tus manos y entrégale tu día a Él. Entrégale tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu economía, tu salud, el ministerio, todo lo que tengas. Entrégale a Él. Que se haga su voluntad más que tu voluntad. Que se haga su voluntad más que nuestra voluntad. Y que Él nos enseñe a través de su Espíritu que cada día
hagamos su voluntad, porque su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable y permanece para siempre. Y yo te aseguro que si tú vives, que si tú aprendes a vivir en la voluntad de Yahweh, vivirás bajo su bendición. Así que damos gracias por este mensaje al Padre. Él es bueno, porque su misericordia está siempre con nosotros. Y Él nos viene hablando de que Él es bueno, de que Él derrama su amor, Él derrama su perdón, Él derrama su misericordia. Y hoy nos está hablando de su voluntad. Él quiere que conozca su voluntad. Él quiere que caminemos en su voluntad. Él quiere que busquemos su voluntad. Él quiere que conozcamos su voluntad. Él quiere que cada día le demos lugar a su voluntad. Y yo les aseguro que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Así que el Padre te bendiga, Yahweh te bendiga. Compartan este mensaje para poder alcanzar a más personas, ya que este mensaje es un mensaje de luz, de bendición, para muchas personas que necesitan conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Dios de los cielos y la tierra, el Dios de Israel, Yahweh es su nombre. El yo soy el que soy, nombre correcto, nombre hebreo. Así que damos gracias por este mensaje, bendecimos el nombre de Yahweh, por poder permitirnos tener una palabra en vivo de una administración de México, Sonora. Damos gracias a Yahweh por su palabra. Así que, amados hermanos, recuerden, mañana tenemos un mensaje especial a través de Zoom. Vamos a tener un taller que se llama Aprender para Enseñar. Y es un llamado para todos los hermanos, hermanas, amigos que quieran aprender herramientas para poder enseñar la palabra de Yahweh o para poder enseñar alguna carrera, algún estudio, algún taller, para poder usar un poco las redes, para poder aprender a usar un poquito el tema de las cámaras, ya que hay muchas personas que tienen un poco de vergüenza y les cuesta. Voy a dar algunas herramientas, va a estar muy bueno, va a durar 1 hora y media aproximadamente este taller. Va a ser a través de Zoom, ya lo publiqué a través de Instagram y a través de Facebook, ya publiqué los códigos. Y mañana voy a estar anunciando nuevamente, ya que vamos a tener una sola clase, un solo taller, donde voy a dar toda esta información. Así que no te lo pierdas. Si vos realmente querés usar las redes, querés enseñar, querés hacer devociones, querés hacer videos cortitos o querés empezar a usar las redes, no te pierdas este taller. Voy a estar dando mucha información que va a estar muy buena y vamos a tener mañana a través de Zoom. El jueves seguimos con la serie de estudio Vivir Mejor. Ya estamos llegando al final de esta serie de estudio que ha sido de gran bendición, y el viernes estaremos con otro mensaje en vivo, ya avanzando en el último mes de calendario hebreo bíblico y esperando el año nuevo bíblico y el ciclo del Shemitah, de los 120 años de jubileos, donde ya se cierra un periodo muy importante y comienzan los 6.000 años de la humanidad. Así que todo eso voy a estar dando un mensaje en vivo más adelante. No te lo pierdas. Seguimos con la escuela de niños, con la reunión de matrimonios. Vamos a tener pronto reunión de jóvenes, que va a ser de gran bendición. Y también pronto vamos a tener reunión de oración en vivo. Y así seguiremos siendo luz a las naciones, sirviendo a Yahweh, no frenando ni bajando los brazos, porque Él es bueno. Y tenemos que ser personas que aprendamos a hacer su voluntad. Y aquí estamos como Ministerios en la Antigua, haciendo la voluntad del Padre. Así que seguimos adelante. Que el Padre te bendiga. No te pierdas nada, ningún evento, ninguna reunión, ningún mensaje, porque el Padre te quiere hablar, el Padre quiere bendecirte. Como siempre, nunca se olviden de orar por mi vida, por mi familia, por el ministerio y también por las ofrendas, ya que son necesarias para suplir los gastos y seguir adelante. Yahweh te bendiga. Nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Chao.